resolver un ejercicio de máximos y mínimos con el método de Hessiano, de la guía del ejercicio 10, donde nos piden hallar la máxima utilidad, donde la utilidad sería igual a ingreso menos el costo. El ingreso es igual a 40x menos 8x al cuadrado más 5y x más 50y más 9xy menos 7y al cuadrado, donde la función de utilidad respecto a x y y sería igual a el costo, que es 40x menos 8x al cuadrado más 5yx más 50y más 9xy menos 7y al cuadrado. Todo esto menos el costo, que sería 1000x más 3000y. Resolviendo nos sale que 40x menos 8x al cuadrado más 5y x más 50y más 9xy menos 7y al cuadrado menos 1000x menos 3000y. Esto saldría que menos 8x al cuadrado menos 7y al cuadrado más 14xy menos 960x menos 2950y. Esta sería nuestra función. Primero tendremos que hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos tenemos que derivar la función respecto a x y derivar la función respecto a y. Y las dos funciones igualarlas a 0. Esto sería menos 16x al cuadrado más 14y menos 960, que es igual a 0. Y ese sería menos 14y al cuadrado más 14x menos 2950 igual a 0. Resolviendo nos sale igual a la función de abajo, 14x menos 14y es igual ya no sería al cuadrado porque está derivado, que es igual a 2950. Y se va, que sería menos 2x igual a 3910 y x es igual a menos 1955. Reemplazando en una de las funciones, que x nos sale que es menos 1955 más 14y es igual a 960. De estas nos sale que y es igual a menos 21,71. Para poder saber si esto es verdad, hallamos la determinante. La determinante debe ser la derivada de la función, doblemente la derivada de la función respecto a 2 veces de x por la derivada de la función respecto a x con y. La derivada de la función respecto a y x y doblemente la derivada de la función respecto a doblemente y. Que esto sería, la derivada de esto sería igual a menos 16 por la derivada de la función, doblemente la derivada de la función respecto a y, que sería menos 14 menos 14, que nos saldría 14 por 14. Y resolviendo todo esto nos sale que es igual a 28. Para que sea un máximo nos dice que el determinante debe ser mayor a 0 y doblemente la derivada de la función respecto
doblemente x debe ser menor a 0. La determinante nos sale que es igual a 28. Y la derivada de la función nos sale que esto es igual a menos 16. 16 es